¿Alguna vez te has preguntado si esa persona que amaste de verdad podría volver a ti si cambian las condiciones? Y si te digo que no importa lo que hizo ni lo que dijo, ¿existe un método para provocar esa decisión en su corazón? Hoy conocerás 7 preguntas brutales que debes hacerte y que probablemente tu ego teme responder. Pero cuando lo haces, ahí comienza el verdadero cambio. Cuando el ego se rompe, surge la oportunidad de una conexión auténtica. Si escuchas hasta el final, descubrirás la fuerza interior que puede transformar tu historia y hacer que esa persona quiera volver contigo. Antes de continuar, deja un comentario con la palabra retorno, para que el mensaje llegue a más personas que también buscan una segunda oportunidad. Imagina por un momento que esa persona que antes te decía que te necesitaba, ahora ni siquiera responde tus mensajes. Sientes que tu valor se ha reducido, como si todo lo que compartieron hubiera desaparecido. Eso duele, y duele más cuando sabes que todavía hay algo por rescatar, pero no sabes cómo hacerlo. No estás solo en esa sensación. Muchos han sentido ese vacío, esa mezcla de rabia, tristeza y confusión. Esa lucha entre rendirse o insistir, pero existe una salida. No desde la manipulación, sino desde una transformación real. Y eso empieza dentro de ti. En este camino no se trata de hacer que el otro regrese a la fuerza. Se trata de convertirte en alguien tan consciente, tan sereno y tan seguro de sí mismo, que si esa persona vuelve, lo haga porque realmente lo desea, no porque la necesites para sentirte completo. La clave está en las preguntas que estás por escuchar. Cada una de ellas desafiará tu mente, golpeará tu orgullo y encenderá una chispa de cambio. Son preguntas inspiradas en la filosofía estoica, una manera de vivir centrada en la fuerza interior, la claridad emocional y la aceptación. La primera pregunta brutal es: ¿estoy dispuesto a enfrentar mi orgullo? El orgullo es una barrera invisible que levantas para protegerte del dolor, pero también es la prisión que te impide avanzar. Cuando el ego domina tus decisiones, el amor se vuelve una competencia. Crees que si cedes, pierdes, que si muestras vulnerabilidad, te debilitas. Pero lo opuesto es cierto. Mostrar vulnerabilidad requiere más fuerza que esconderte detrás de la indiferencia. Tal vez te dices a ti mismo: no lo buscaré, que venga si quiere. Pero en realidad lo que estás diciendo es: tengo miedo de parecer débil. Y ese miedo mantiene al ego en control. Reconocer que te duele no te quita dignidad. Admitir que extrañas no te hace menos. Lo que te resta poder es mentirte a ti mismo. Si realmente deseas recuperar algo, necesitas bajar el muro que construiste para que nadie vea tus heridas. Recuerda esto: el amor no se destruye con la sinceridad, pero sí se aleja con el orgullo. La segunda pregunta brutal es: ¿he quitado valor a mi propia vida? Cuando alguien se aleja, muchas personas dejan de vivir. Dejan sus proyectos, pierden energía, olvidan quiénes son. Esperan una llamada, revisan redes, se consumen en la ansiedad. Sin darse cuenta, apagan su propia luz. Y aquí está la verdad: si tu vida pierde brillo, no hay motivo para que alguien quiera volver a ella. Nadie se siente atraído por el vacío. El poder está en recuperar el valor de lo que eres, aunque el otro ya no esté. Sigue construyendo tus metas, fortalece tus hábitos, cuida tu cuerpo, tu mente y tus relaciones. Cada paso que das hacia tu bienestar te vuelve más atractivo, más fuerte, más auténtico. La persona que alguna vez se fue, al verte renacer, sentirá curiosidad. Y la curiosidad puede convertirse en el primer impulso para regresar. El amor no se recupera rogando, se recupera brillando. La tercera pregunta brutal es: ¿estoy idealizando a esa persona o la estoy viendo tal como es? Cuando alguien se aleja, la mente empieza a jugar un papel cruel.
Recuerda solo los momentos buenos, borra los conflictos, exagera lo positivo y olvida por completo lo que dolía. Empiezas a pensar que esa persona era perfecta, que nadie más te entenderá igual, que perdiste algo único, pero eso no es amor. Es una ilusión creada por la nostalgia. El estoicismo enseña que el sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Si transformas a alguien en un ideal inalcanzable, te estás condenando a la dependencia emocional. Nadie puede competir con un recuerdo que ha sido adornado por el deseo. Pregúntate con total honestidad, ¿estoy extrañando a esa persona o estoy extrañando la sensación de sentirme amado? Porque muchas veces no añoramos al otro, sino la validación que nos daba. Y esa validación es algo que tú mismo puedes darte si decides fortalecerte desde dentro. Cuando logras ver a la otra persona con claridad, sin filtros ni fantasías, recuperas poder. No la odias ni la idealizas, simplemente la ves. Y ver con objetividad es el primer paso para sanar. La cuarta pregunta brutal es: ¿estoy buscando amor o aprobación? El amor no duele cuando es genuino. Lo que duele es el deseo de que alguien te apruebe, te valore o te confirme que eres suficiente. Cuando esa aprobación desaparece, el vacío se vuelve insoportable. Pero ese vacío no lo provocó el otro, sino la dependencia que creaste hacia su opinión. Si te esfuerzas en demostrar que vales, es porque en el fondo no lo crees del todo. Si cambias tu esencia para agradar, estás renunciando a ti mismo. Y ninguna relación sana puede construirse sobre la renuncia personal. El estoicismo enseña que nada externo puede definir tu valor. Ni una relación, ni una ruptura, ni la atención de alguien más. El verdadero poder está en mantenerte firme sin importar lo que ocurra fuera de ti. Cuando entiendes esto, ya no suplicas amor, lo inspiras, porque el amor auténtico no se implora, se irradia. Surge de quien vive en coherencia con lo que siente y lo que hace. Quizá esa persona regrese, quizá no, pero si regresa, debe encontrarte completo, no desesperado. Nadie quiere volver a un lugar donde hay necesidad, pero muchos desean regresar a un lugar donde hay paz. La quinta pregunta brutal es: ¿estoy dispuesto a dejar ir la versión que tuve de mí dentro de esa relación? Cada vínculo nos convierte en alguien. Cuando estás con alguien durante un tiempo, creas una versión de ti adaptada a esa dinámica. Quizás más complaciente, más insegura o más dependiente. Y cuando la relación termina, esa versión sigue viva dentro de ti. La arrastras, te domina y te mantiene anclado al pasado. Dejar ir no siempre significa olvidar a la persona. A veces significa soltar al yo que existía cuando estabas con ella. Si sigues siendo esa versión, la ruptura te controlará. Pero si te permites cambiar, transformarte y evolucionar, el pasado deja de tener poder sobre ti. Piensa en esto: si volvieran hoy, ¿volverían con la misma persona o con una versión más sabia, más fuerte y más consciente? Si aún eres el mismo que fue herido, entonces todavía no estás listo para que regrese nadie. Romper con el pasado no es perder, es purificarte. Es liberarte del peso de la historia y abrir espacio para algo nuevo, incluso si eso nuevo incluye a la misma persona, pero con otra energía. El amor que resiste el tiempo no es el que se repite, sino el que renace. La sexta pregunta brutal es: ¿estoy dispuesto a perdonar incluso si nunca me piden perdón? El perdón no se trata de justificar lo que te hicieron. Se trata de liberarte de lo que aún te ata. Muchas personas confunden perdonar con reconciliarse, pero son cosas distintas. Perdonar es sanar tu mente, soltar el resentimiento, cerrar la herida. Reconciliarte es decidir si deseas volver a abrir un vínculo. Y eso solo se hace desde la serenidad, no desde el dolor. Si no puedes perdonar, te quedarás encadenado al pasado. Y aunque esa persona vuelva, el rencor seguirá gobernando la relación. Porque no se puede construir amor
sobre una herida abierta. El estoicismo enseña que lo que no controlas, debes aceptarlo. No porque estés de acuerdo con lo que ocurrió, sino porque seguir luchando contra ello solo te destruye más. Aceptar no es rendirse. Es entender que la vida no se detiene por tu sufrimiento. Tal vez esa persona nunca reconozca lo que hizo. Tal vez ni siquiera entienda cuánto daño causó, pero eso no te impide ser libre. Perdonar en silencio, sin testigos ni promesas, es uno de los actos más poderosos de amor propio. Y cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Tu energía se limpia, tu mirada se calma, tu presencia se vuelve más liviana. Y curiosamente, muchas veces, justo cuando sueltas de verdad, esa persona empieza a sentir tu ausencia de otra forma. Ya no siente que la necesitas, siente que la elegiste soltar, y ese contraste es lo que suele romper el ego del otro, porque no hay nada que toque más el orgullo que ver a alguien que ya no necesita cerrar el círculo para seguir adelante. La séptima pregunta brutal es: ¿estoy preparado para que no vuelvan y aún así seguir en paz? Esta es la más difícil de todas, porque exige madurez emocional, dominio propio y una fe absoluta en tu valor. Significa mirar la posibilidad de no recuperar lo que perdiste y aún así elegir la tranquilidad. Significa entender que tu felicidad no depende del resultado, sino de tu actitud ante lo que la vida te presenta. Si no estás preparado para esa posibilidad, seguirás actuando desde el miedo. Y cuando el miedo guía tus pasos, se nota. En cada mensaje, en cada intento, en cada gesto de desesperación. El miedo no enamora, solo aleja. Aceptar que alguien puede no volver no significa renunciar al amor. Significa confiar en que la vida sabe más que tú. Si está destinado, regresará. Si no lo está, abrirá el camino a algo más grande. Pero en ambos casos, tú ganas, porque elegiste la paz antes que la obsesión. El verdadero estoicismo no te enseña a no sentir, sino a no ser esclavo de lo que sientes. No te pide que ignores el dolor, sino que lo atravieses sin perder tu centro. Porque el poder no está en controlar lo que otros hacen, sino en controlar lo que tú haces con lo que sientes. Cuando llegas a ese punto, el miedo se transforma en calma. Ya no buscas que alguien vuelva para completar tu historia. Te das cuenta de que tú eres la historia. Y si el otro vuelve, es porque tu nueva versión lo inspira, no porque lo presionas. Así es como el ego se rompe, tanto en ti como en el otro. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando la otra persona siente culpa, sino cuando tú encuentras libertad. Y desde esa libertad, cualquier regreso deja de ser un premio. Se convierte en una elección mutua, consciente y real. Cuando terminas de responder estas 7 preguntas, algo profundo cambia en tu interior. Ya no eres la misma persona que comenzó buscando respuestas en el dolor. Empiezas a entender que el verdadero poder no está en hacer que el otro regrese, sino en volver tú a tu centro. Porque cuando recuperas tu equilibrio, dejas de actuar desde la carencia y empiezas a moverte desde la plenitud. Y desde ahí, todo se transforma. Tus palabras cambian, tu presencia cambia, tu energía cambia. Y el otro lo siente. No importa la distancia ni el tiempo, hay algo magnético en una persona que ya no necesita convencer. Una serenidad que impacta más que cualquier súplica. Porque quien ha aprendido a estar bien solo, proyecta un tipo de poder que el ego no puede resistir. Cuando esa persona ve que sigues tu camino sin dramatismo, sin reproches, sin intentar demostrar nada, se descoloca. Esperaba que siguieras sufriendo, que te quedaras estancado en la tristeza, que la necesitaras para sentirte completo. Pero cuando no lo haces, su mente se llena de preguntas. ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué parece tan tranquilo? ¿Será que ya no me necesita? Y es ahí cuando el ego del otro comienza a romperse.
porque el ego se alimenta del control, y cuando ese control se pierde, aparece la inseguridad. Lo que antes era indiferencia se convierte en curiosidad. Lo que antes era certeza se transforma en duda. No se trata de jugar ni de fingir, no se trata de aparentar que ya no te importa. Se trata de realmente sanar, de reencontrarte contigo, de dejar de esperar algo externo para sentirte bien. Cuando eso ocurre, de forma natural, el otro siente el cambio, aunque no se lo digas. Tu silencio empieza a hablar más fuerte que tus palabras. Tus acciones empiezan a decir lo que antes intentabas explicar con discursos. Y esa nueva versión de ti genera un impacto silencioso, poderoso, casi imposible de ignorar. Ahí es cuando la historia puede cambiar. Tal vez esa persona se acerque, tal vez te busque, tal vez quiera saber en qué punto estás, pero esta vez la diferencia será enorme. Tú ya no serás el que pide, serás el que elige. Y esa es la mayor libertad emocional que existe, porque el amor, cuando nace desde la necesidad, se vuelve una cadena, pero cuando nace desde la elección consciente, se convierte en una fuerza que libera. Nadie quiere volver a un lugar donde hay que mendigar atención, pero todos quieren regresar a un espacio donde hay calma, donde hay respeto, donde hay equilibrio. Ese es el tipo de energía que atrae, que retiene y que transforma. No busques demostrar que cambiaste, vive el cambio. No busques convencer a nadie, deja que tu serenidad hable por ti. No te preocupes por cuándo volverá, preocúpate por quién serás cuando eso suceda. Porque si lo que viene no te encuentra en tu mejor versión, no valdrá la pena que regrese. Pero si te encuentra en plenitud, no importará si se queda o se va, porque tú ya ganaste, y eso es algo que el ego del otro no puede comprender, que tú logres estar bien incluso sin su presencia. Esa paz desconcierta, desarma, y muchas veces despierta en el otro una atracción nueva, más profunda, más sincera. Así es como se invierte el papel. Ya no eres quien espera, sino quien observa. Ya no eres quien teme perder, sino quien elige desde la abundancia. Cuando llegas a este punto, entiendes que la verdadera victoria no está en que el otro vuelva, sino en que tú ya no necesites que lo haga para sentirte completo. Y es curioso, porque justo en ese momento en que sueltas el control, el universo empieza a moverse a tu favor, la energía cambia. Lo que antes era angustia se convierte en calma. Lo que antes era desesperación se convierte en certeza. Ya no esperas, fluyes. Ya no fuerzas, permites. Y en esa tranquilidad empiezas a atraer exactamente lo que estás preparado para recibir. El estoicismo enseña que lo que controlas es tu reacción, no el resultado. Que la vida no te pertenece, pero tus decisiones sí. Y cuando actúas desde la razón y no desde la herida, recuperas tu poder interior. Ese poder se nota, se siente. La persona que alguna vez te subestimó, de repente te ve diferente. Ya no percibe a alguien vulnerable o necesitado, sino a alguien que ha aprendido a dominar sus emociones. Y eso, en cualquier contexto, genera respeto. Nadie respeta a quien se arrastra por amor, pero todos admiran a quien ama sin perder su dignidad. Esa es la diferencia entre el apego y el amor consciente. El apego exige, presiona, manipula. El amor consciente comprende, observa y elige con calma. Si esa persona decide volver, no lo hará por compasión ni por culpa. Volverá porque verá en ti algo que no tenía antes: equilibrio. Y ese equilibrio es lo que todos buscamos, incluso sin saberlo. Pero si no vuelve, tampoco importa. Porque cuando estás en paz contigo, ya no necesitas finales felices para sentirte bien. Entiendes que cada historia tiene un propósito y que algunas terminan para impulsarte hacia algo más grande. Cada lágrima que derramaste sirvió para purificarte. Cada silencio que soportaste te fortaleció. Cada ausencia que dolió te enseñó a estar contigo. Eso
no fue pérdida, fue crecimiento. La mayoría busca que el otro regrese para cerrar una herida, sin darse cuenta de que el verdadero cierre no depende de la otra persona. El cierre ocurre cuando aceptas lo que pasó sin resentimiento, cuando dejas de cuestionar el porqué y empiezas a agradecer lo que aprendiste. En ese instante ya no hay rencor, ya no hay desesperación, solo gratitud. Gratitud por haber amado, por haber aprendido, por haber evolucionado. Y esa gratitud abre puertas que la rabia nunca podría abrir. Cuando alguien se va, no lo hace para destruirte, lo hace para mostrarte lo que necesitas sanar. El ego lo interpreta como pérdida, pero el alma lo entiende como liberación. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, todo cambia. Ya no te preguntas por qué me dejó, sino qué debía aprender de esto. Ya no dices quiero que regrese, sino quiero crecer de esta experiencia. Ese cambio de enfoque lo cambia todo, porque el dolor deja de ser castigo y se convierte en maestra. Y las lecciones que vienen del dolor, si las entiendes, se transforman en poder. Tu historia no termina en una ruptura, termina cuando dejas de luchar contra lo que la vida te muestra y decides transformarte. Porque al final, quien logra sanar de verdad, no solo recupera el equilibrio, también recupera la capacidad de amar con sabiduría. Y cuando alcanzas ese nivel de conciencia, ya no buscas un amor que te complete, sino un amor que te acompañe. Ya no necesitas que alguien regrese, si lo hace bien, y si no también, porque aprendiste a estar bien contigo. Cuando entiendes todo esto, comienzas a notar señales que antes no veías. Tu mente ya no se enfoca en lo que falta, sino en lo que tienes. Dejas de mirar el pasado con nostalgia y empiezas a mirarlo con comprensión. Ya no preguntas ¿por qué me pasó esto?, sino ¿para qué me pasó? Ese cambio interior se refleja en tu forma de hablar, en tu postura, en tu mirada. Ya no necesitas aparentar fortaleza porque realmente la sientes. Ya no finges calma, la tienes. Y esa autenticidad es magnética. El otro, al observarte, percibe esa transformación. Tal vez no lo diga, pero lo siente. Y cuando el ego del otro se enfrenta a tu nueva serenidad, se quiebra. Porque ya no tiene poder sobre ti. Ya no puede controlarte con la indiferencia, ni con la ausencia, ni con la culpa. Y eso genera un impacto que pocas cosas provocan. La persona que antes te veía como alguien dependiente, ahora percibe independencia. La que antes pensaba que podía tenerte cuando quisiera, empieza a entender que ya no es así. Y en ese instante, algo cambia dentro de ella. Se activa la duda, la intriga, la curiosidad, y esa es la emoción más poderosa cuando se trata del ego. El ego no soporta perder control, y menos cuando siente que ya no tiene poder donde antes lo tenía. Por eso, cuando tú logras sanar, el ego del otro comienza a fracturarse, no porque lo busques, sino porque ya no reaccionas igual. Antes respondías con dolor, ahora respondes con calma. Antes querías explicaciones, ahora eliges silencio. Antes necesitabas validación, ahora confías en ti. Ese contraste genera un efecto espejo. El otro empieza a verse reflejado en lo que perdió. Y entonces sucede algo interesante. Esa persona puede comenzar a recordar lo que vivieron, pero desde otro lugar. No desde el poder, sino desde la nostalgia. No desde el ego, sino desde la conciencia. Y en ese punto, la posibilidad de un reencuentro real se vuelve posible. Porque ahora ya no se trata de volver a repetir lo mismo, sino de construir algo nuevo. Dos personas que han cambiado, que se reconocen, que entienden lo que antes no veían. Pero esto solo ocurre cuando dejas de buscarlo. Cuando realmente sueltas, cuando ya no esperas, cuando entiendes que el verdadero regreso no se fuerza, se inspira. El estoicismo enseña que no puedes controlar el resultado, pero sí puedes controlar tu intención. Si tu intención es sanar,
crecer y vivir en paz. Todo lo que llegue después será correcto, incluso si no es lo que imaginabas. Cuando actúas desde esa intención pura, la vida empieza a recompensarte, a veces con el regreso de quien se fue, y a veces con la llegada de alguien nuevo que vibra en tu misma frecuencia, pero siempre con una sensación de plenitud que no depende de nadie más. La libertad emocional no se trata de no amar, se trata de amar sin miedo a perder, de entregar lo mejor de ti sin renunciar a ti mismo, de abrirte al amor desde la serenidad, no desde la ansiedad. Cuando llegas a ese punto, todo cambia. Ya no atraes desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ya no buscas llenar vacíos, sino compartir lo que ya tienes dentro. Y esa es la energía que realmente transforma las relaciones. Porque cuando amas desde la plenitud, inspiras respeto. Cuando vives desde la calma, proyectas confianza. Y cuando eliges desde la conciencia, construyes vínculos que no dependen del ego, sino del alma. Cuando alcanzas ese estado de calma interior, comienzas a entender que el amor más grande no se demuestra, se refleja. Ya no necesitas hablar de lo que sientes, porque tu serenidad lo comunica todo. La gente empieza a notar que hay algo diferente en ti, una energía firme, pero tranquila. Un brillo que no proviene del orgullo, sino de la paz. Y es en ese punto donde, sin proponértelo, te vuelves un imán. No porque busques atención, sino porque has aprendido a estar bien contigo mismo. Esa seguridad silenciosa tiene más poder que cualquier estrategia o juego emocional. La persona que te perdió puede sentirlo, incluso a la distancia. Puede sentir que algo cambió, que ya no eres el mismo. Ya no eres esa persona que reaccionaba impulsivamente, que se dejaba dominar por la ansiedad o la necesidad. Eres alguien que aprendió a dominar su mente, que aprendió a aceptar lo que no puede controlar y a cuidar lo que sí depende de él. Ese equilibrio provoca que el otro empiece a cuestionarse, no porque lo manipules, sino porque la tranquilidad ajena obliga a mirar las propias carencias. Mientras tú avanzas, el otro empieza a quedarse atrás, atrapado en su ego. Y tarde o temprano, el ego empieza a doler. El ego se quiebra cuando ve que perdiste el miedo, cuando ya no buscas probar nada, cuando ya no respondes desde la herida. El ego se desarma frente a la serenidad. Y cuando eso sucede, muchas veces el otro regresa, pero no para que lo salves, sino para entender cómo lograste transformarte. Ahí está el punto de poder. Porque si llega a volver, ya no te encontrará esperando, te encontrará evolucionado. Ya no buscarás justificar el pasado ni revivir lo que fue, sino decidir con madurez si ese regreso tiene sentido para tu presente. Y si decides abrir la puerta, lo harás desde la claridad, no desde la carencia. Ya no porque lo necesites, sino porque lo eliges, porque ahora sabes que tu valor no depende del otro. Pero si decides no abrirla, también estará bien, porque ya no hay odio, ni resentimiento, ni deseo de revancha, solo comprensión. Has entendido que cada persona llega a tu vida con una misión, y cuando esa misión se cumple, se va, no por castigo, sino por evolución. A veces amar también significa dejar ir, y soltar no siempre es perder. A veces soltar es la forma más pura de amor, porque implica desearle bien al otro, incluso cuando ese bien no te incluye. El amor maduro no necesita posesión, necesita entendimiento, no busca controlar, busca comprender. No exige promesas, confía en la coherencia. Y si el destino quiere que dos caminos se crucen de nuevo, lo harán, pero sin ansiedad, sin máscaras y sin heridas abiertas. Esa es la enseñanza más profunda detrás de estas 7 preguntas, que el amor verdadero no se busca afuera, se construye adentro, que no necesitas que alguien te elija para sentirte valioso, que la paz llega cuando te eliges a ti primero. El ego se rompe cuando entiendes que no perdiste nada,
porque lo que realmente era tuyo nunca se habría ido. Y en ese momento te das cuenta de que la vida no te quitó algo, solo te mostró quién eres sin lo que creías necesitar. Ahora que has recorrido este camino, entiendes que todo lo que viviste tiene un propósito. Las rupturas, los silencios, las dudas y los miedos no fueron castigos, sino maestras. Cada lágrima y cada conflicto te llevaron a un lugar donde ahora puedes observar con claridad, sin culpa, sin reproches y sin ansiedad. Las 7 preguntas brutales no son un manual para manipular a alguien. Son una guía para transformar tu relación más importante, la que tienes contigo mismo. Porque si no estás en paz, nada externo podrá completarte. Y cuando logras esa paz, el efecto sobre los demás es inevitable. Tu ego ya no dicta tus decisiones. Tu miedo ya no te paraliza. Tu necesidad ya no te controla. Has aprendido a ver la verdad, a enfrentar tus errores y a valorar tu vida más allá de cualquier relación. Esa es la fuerza que inspira, que atrae y que transforma. Si la persona que alguna vez se fue decide regresar, lo hará desde un lugar genuino, consciente y respetuoso, no por culpa ni por presión, sino porque ha visto tu transformación. Y lo que encuentra es libertad, no dependencia. Y si no regresa, también está bien, porque ahora sabes que tu felicidad no depende de nadie, que tu valor no se negocia, que tu plenitud no se condiciona, que tu vida sigue con o sin su presencia y que tú estás completo por ti mismo. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Esa reacción, cuando se elige con conciencia, produce resultados que el ego jamás podría predecir. Y esos resultados no siempre son lo que querías, pero siempre son lo que necesitas para crecer. Recuerda, el amor que merece ser vivido comienza por amar tu propia existencia. Que cada decisión, cada reflexión, cada acción que tomes desde este momento esté guiada por la serenidad, no por la ansiedad. Que tu fuerza interior sea el imán que atraiga relaciones auténticas y no dependencias superficiales. Al final, todo se reduce a esto. El ego se rompe cuando descubres que no perdiste nada, que todo lo que realmente importa sigue contigo y que la vida no quita, transforma. Que cada adiós es una oportunidad de encontrarte a ti mismo y que cuando estás completo, el amor vuelve solo, de la manera correcta y en el momento justo. Este es el camino para que alguien vuelva, pero también es el camino para que, aunque no lo haga, tú sigas siendo entero, fuerte y libre. Porque la verdad más profunda es que nadie puede amarte mejor que tú mismo. Y cuando lo haces, todo lo demás se coloca en su lugar.